capítulo 25, versículo 24 hasta el 26. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañal de Esaú. Fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac, de edad de 60 años, cuando ella los dio a luz. Incline su cabeza para orar. Señor Dios, queremos agradecerte por este momento, Señor. Qué bueno eres con nosotros, nos permites tener tu palabra. Todo lo que has dejado allí, Señor, es útil para nuestra enseñanza, para ser fortalecidos, quizá también exhortados, corregidos. Gracias por tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a amarla, a honrarla y a vivirla. Te ruego, Dios, que al llegar este momento, este tiempo de predicación, seas hablando a cada uno de nosotros. Edifica a cada uno de los presentes, Señor, y que sea un tiempo para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dentro de la Biblia, cuando miramos un poco acerca de los personajes que en ella se mencionan, la Biblia hace algo interesante. Habla acerca del carácter de cada uno de sus personajes. No sé si se ha dado usted cuenta de eso. Por ejemplo, la Biblia describe a Moisés como aquel hombre manso, más que todos los hombres. Esto nos habla de luego de su carácter. Luego de que el Señor lo llamó, trabajó en su vida, llegó a ser considerado como un hombre manso. También mencionamos otro personaje como el caso de Nabal. Quizás usted ha leído el relato de Abigail y de Nabal. Cómo dice que este hombre era un hombre necio, insensato, haciendo honor a su nombre, porque eso significa la palabra Nabal, necio. Es la misma que utiliza el Salmo 14 cuando dice acerca del necio. ¿Cómo menciona en su corazón que no hay Dios? Esto dice el Salmo 14. ¿Dice el necio en su corazón? No hay Dios. La palabra necio ahí es el término Nabal. Nos describe acerca de su carácter. Tenemos el ejemplo entonces de hombres en la Biblia. Desde luego, otro de ellos es el caso de Jacob. El relato que hemos leído hace un momento nos dice el nacimiento de él junto con su hermano. Pero los judíos no colocan nombre por colocarlo. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? El nombre tiene algo que ver con su carácter. Por esa razón, al haber nacido su mano trabada, como dice el versículo 26, al calcañal de su hermano Esaú, le colocaron el nombre Jacob. Jacob significa eso, suplantador, engañador, y también da la idea esa palabra del que toma por el calcañal. Al revisar un poco la historia de este hombre llamado Jacob, podemos mirar algo de su carácter, el carácter de Jacob. Pero no solo la Biblia lo registra como aquel hombre que futuramente sería a través del que vendría el linaje de Israel, sino lo vemos en su faceta como hijo. Quizás usted se ha dado cuenta la manera, el carácter que tenía Jacob como hijo, propio a su nombre. Recordemos que su nombre significa suplantador, engañador, el que toma por el calcañal. ¿Qué características tenía Jacob como hijo? Las propias y pertenecientes a las de su nombre o su carácter. Por esa razón deseo predicarles de algo que he titulado en este día, el hijo engañador. Hay varias características en la vida de Jacob que nos muestran su carácter propio de su nombre, suplantador, engañador. ¿Cuánto más cuando nos referimos a su faceta como hijo? Jacob tenía las características del hijo engañador. Como quizá hayan muchos hijos que tienen todavía en su propio ser estas características de un hijo engañador. En primer lugar, características de este hijo engañador. Génesis capítulo 27, versículos 18 y 19. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Versículo 19. Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Primera característica que vemos de la vida de Jacob como un hijo engañador. Y es que todo hijo engañador tiene una falsa obediencia. Esa es una característica muy clara. Todo hijo engañador manifiesta una falsa obediencia. ¿No fue el caso de Jacob? En estos versículos está diciéndole a Isaac, haciéndose pasar por su hermano. Le habla a su padre de que él ha obedecido. Recordemos que para ese momento Isaac estaba pronto a morir. Sus ojos se han oscurecido y le ha dicho a su hijo mayor, Esaú, que vaya, case algo, le traiga para que coma y luego de que coma le bendecirá. Extendería la bendición que venía sobre todos los patriarcas. Jacob junto con su madre se confabulan y en un intento de tomar esa bendición de la primogenitura, le engañan. Ahora viene Jacob, se presenta delante de su padre y se hace pasar por su hermano. A la pregunta que le hace Isaac, ¿quién eres? ¿Sabe qué le responde Jacob?
yo soy nada más y nada menos que ¿quién? Esaú, tu primogénito. Y aparte de eso dice el versículo 19. Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He aquí, he hecho como me dijiste. El hijo engañador manifiesta siempre una falsa obediencia. Es aquel hijo que pretende ser uno ante papá y mamá, pero en ausencia de ellos, actúa de una manera diferente. Hay tantos hijos engañadores así, ¿no? Hay tantos hijos que aparentemente han engañado a sus padres pasando por obedientes, cuando simplemente son engañadores. Jacob se presenta ante Isaac, trata de engañarle y le dice, mira, he hecho tal y como me dijiste. ¿Cuál era el fin de este engaño? Ya sabemos que tomar la primogenitura que le pertenecía a su hermano. Podríamos decir que detrás de este acto de engaño, de falsa obediencia, lo que trata de hacer Jacob es sacar provecho. ¿No actúan así los hijos engañadores? Cuando pretenden sacar provecho, manifiestan una obediencia total. Cada padre me dará la razón, que se ha dado cuenta de que cuando su hijo quizá quiere sacar algo de usted, como que se porta bien, ¿no? Como que obedece, como que no hay que mandarlo tanto a las actividades, como no hay que darle tantas órdenes. Y ese es el reflejo del carácter de un hijo engañador. El hijo engañador tiene una falsa obediencia. Hay tantos hijos manipuladores y una de las formas que manipulan a sus padres es a través de la obediencia. Ay, yo te obedecí. Eso le dice Jacob a su padre, he hecho como me dijiste. Levántate, come y bendíceme. Detrás de esto estaba buscando sacar provecho. La falsa obediencia es usada por parte de algunos hijos con el fin de obtener beneficio y desde luego manipular a sus padres. Viene en el versículo 19. La segunda parte dice, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Claro, yo he obedecido y como te he obedecido y hecho como tú me dijiste, levántate, come y ahora debes bendecirme. ¿Cuántos hay en casa quizá que son hijos engañadores y buscan detrás de eso tener una falsa obediencia? Y su falsa obediencia es para sacar un provecho. Ese era el carácter de Jacob, recuerden su nombre, suplantador, engañador. Engañando a su padre con una supuesta obediencia. Quizá hayan muchos padres aquí que estén siendo engañados como Isaac. Para ese momento Isaac tenía problemas de visión, no podía mirar quién era. Y desde luego que la realidad es que Jacob logró engañarlo, ¿sí o no? La verdad es que pensó que era su hijo Esaú. Tomó, trajo la casa, su padre se levanta, come y después de eso le bendijo. Obviamente el hijo engañador sacó provecho de su falsa obediencia. Una de las cosas que hay que mirar hoy en día en los hijos es que hay mucho hijo manipulador y se basa en la supuesta obediencia. Pero si somos honestos, detrás de esa supuesta obediencia busca un beneficio. Busca sacar algo de papá y mamá. Y lo terrible es que hay muchos padres que están ciegos como Isaac, que no ven eso. Y creen que su hijo entonces debe ser recompensado porque supuestamente ha obedecido. Pero el punto es, ¿por qué obedece? O hay padres que creen que deben recompensar la obediencia a sus hijos. No es así. La obediencia es obediencia y se acabó. Usted le dé o no le dé, él debe obedecer. Pero hay padres así, si tú haces esto te recompenso. No, la obediencia no debe ser recompensada. Debe ser obediencia y punto. Porque créame que cuando el padre condiciona y quiere premiar la obediencia supuestamente, está llevando a que su hijo sea un manipulador. Cuando yo quiero ser recompensado, entonces sencillo, obedezco a papá. Y cuando no quiero, entonces pues no obedezco. La obediencia es obediencia, se recompense o no se recompense. ¿Cuántos padres han llegado a eso? Mira, si tú haces esto, y quizá algunos lo hicieron, si tú pasas el año escolar, ya sabes, el regalito que tú me dijiste la otra vez. Y creen entonces que están haciendo un gran bien y la verdad es que están haciendo de su hijo un Jacob, un hijo engañador, porque la obediencia no debería ser condicionada. Su hijo debe pasar el año no por lo que usted le dé, sino porque ese es su deber. Dele o no le dé, le premie o no le premie, ese es su deber. Pero hay muchos padres que actúan como Isaac. Creen que se debe premiar la obediencia. Y en ocasiones sucede lo de Jacob. Es simplemente un hijo engañador que se disfraza como obediente para en el instante sacar provecho. Y una vez ha obtenido lo que quiere, vuelve a ser el mismo de siempre. En segundo lugar, ¿cómo actúa un hijo engañador? Dijimos que es aquel que manifiesta una falsa obediencia, que cree que debe ser premiado porque obedece. Versículo 20 del capítulo 27. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. En segundo lugar, un hijo engañador tiene una falsa espiritualidad.
¿Cuántos padres creen que sus hijos son verdaderamente cristianos y no lo son? Jacob aquí está manifestando una falsa espiritualidad. Se presenta como alguien que debido a que está relacionado con Dios, Dios le proveyó el animal que traería y prepararía para su padre. A la pregunta de Isaac, ¿cómo fue que hallaste tan rápido? ¿Sabe qué dijo Jacob? Jehová tu Dios. Tomó un lenguaje religioso, aparentando que era Dios quien lo había guiado y le había provisto la casa. ¿Cómo se llama eso? Falsa espiritualidad. ¿Realmente provenía esto de Dios? ¿Realmente Jacob se había sometido a la voluntad de Dios? No. El hijo engañador tiene una falsa espiritualidad. Hay muchos padres engañados creyendo que sus hijos son cristianos. Resulta que no. O porque usted lo ve que de vez en cuando dice Dios, o gloria a Dios. O de vez en cuando lee la Biblia. O porque quizá viene con usted todavía a la iglesia. Usted cree que su hijo es cristiano y a lo mejor es un hijo engañador. Y aparenta una falsa espiritualidad. Él debe tomar en consideración las palabras de Jacob a la pregunta de su padre, ¿cómo la hallaste tan pronto, hijo mío? Y claro, él no dijo, bueno, es que estaba por ahí, sino dijo Jehová. Mire, utilizó hasta el nombre de Dios. Versículo 20. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase de delante de mí. El hijo engañador suena como espiritual en ocasiones, ¿no? Sus palabras, su lenguaje. Pero la realidad es que no son genuinas. Aunque parece que como que sí, algunos padres se engañan porque su hijo dice de vez en cuando Dios. O dice Jesús. O tiene una Biblia por ahí de vez en cuando y a veces la ojea. Y usted cree que su hijo es cristiano. Y resulta que puede ser un hijo engañador. El carácter de Jacob se manifiesta en su papel como hijo. Y lo que es su hijo se refleja en su carácter. El carácter es lo que es continuamente. Lo que continuamente repite, ese es su hijo. Y hay muchos quizá que toman un lenguaje religioso. Hasta pronuncian el nombre de Dios. Y lo que es peor, ¿sabe qué estaba haciendo en este momento Jacob? Mencionando el nombre de Dios en vano. Haciendo y diciendo que esto que traía era porque Dios se lo había provisto. Tremendo. ¿Cuántos hijos utilizan el nombre de Dios para tratar de que su padre quizás se sienta orgulloso de usted? Y si usted es un hijo que utiliza el nombre de Dios por usarlo sin ser salvo, sin entender qué está haciendo, está dentro del grupo de los hijos engañadores. Está cometiendo un pecado terrible porque está tomando el nombre de Dios en vano. Escudándose en el nombre de Dios para practicar un pecado como el engaño. Así hay mucho hijo engañador. El lenguaje de Jacob parecía espiritual, ¿no? Ahora usa el nombre de Dios en vano. Terrible. Jehová tu Dios. El Dios que tú me enseñaste. Ese Jehová tu Dios fue el que la puso delante. Mentira. ¡Qué engaño! Quizá buscaba provocar en Isaac que se sintiera orgulloso. Ay, ¿cómo mi hijo depende de Dios, no? Porque yo le di una orden y no era fácil. Va y busca algo, casa y oró a Dios y Dios se lo proveyó. Ay, qué orgulloso me siento. Quizá eso pasó por la mente de Isaac. Y hay muchos padres sacando pecho. Ay, mire mi hijo cómo sabe del nombre de Dios. ¿Realmente será que sí? Ay, mire mi hijo cómo habla de las cosas de Dios. ¿Será que sí? Puede ser un hijo engañador. Sin darse cuenta, usted puede estar orgulloso de un Jacob. Porque créame que al escuchar eso Isaac dijo, ay, ¿cómo tiene presente a Dios? ¿Cómo dependió de Dios? Y hay muchos padres así, que tienen es un Jacob en casa. Y se enorgullecen de él porque de vez en cuando habla de Dios. No hay que engañarse. Hay que mirar a fondo si realmente su hijo, su hija conoce, sabe acerca, es salvo. Porque cualquiera puede usar el nombre de Dios. Hasta el diablo usa el nombre de Dios. En tercer lugar, el hijo engañador, versículo 22, tiene otra característica. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Qué raro, ¿cierto? Miren esa confusión que había en Isaac. La voz yo lo escucho como Jacob, pero las manos porque su madre lo había colocado, ¿cierto? Pieles de animales para que pareciera que era velludo porque no era velludo, su hermano sí. Y dice, bueno, pero qué raro, la voz me suena como Jacob, pero yo al palparlo, las manos son las de Esaú, qué raro. El hijo engañador es incoherente. Eso es incoherencia, hermanos. Jacob como hijo es el típico caso, que su voz dice algo, pero sus manos hacen otra cosa diferente. Terrible, ¿no? Las manos parecían que eran las de Esaú. La voz de Jacob decía una cosa, pero sus manos mostraban otra cosa muy distinta. Eso se llama incoherencia. ¡Terrible! Y lo que es peor, ¿se dieron cuenta que en el versículo 19 tenemos a Jacob diciéndole 3 mentiras en un solo versículo a su padre? 3 mentiras, mire, versículo 19. Mire lo que le dice. Yo soy Esaú. Mentira, era Jacob. Primera mentira, ¿no? He hecho como me dijiste, mentira. Su madre fue la que tomó el animal, lo preparó y se lo trajo y le dijo, lléveselo a su papá. Y sin embargo, Jacob dice, he hecho como me dijiste. Segunda mentira, ¿no? Tercera mentira, come de mi casa. De lo que había cazado.
¿Era realmente que lo había casado? No, lo habían traído del ganado que ya tenían. Cuando se enteró su mamá que el propósito de Isaac era bendecir a Esaú y no a Jacob, corrió rápido los animales que tenía, lo preparó, lo guisó, lo disfrazó, porque eso fue lo que hizo, y vaya, dígale a su papá que usted es Esaú. 3 mentiras en un solo versículo. Un hijo engañador, ¿no? El hijo engañador es incoherente. Dice una cosa, pero hace otra. Su voz es una, sus manos son otras. Eso es incoherencia. Hay tanta incoherencia hoy en día en los jóvenes, los muchachos, los adolescentes. Una cosa dicen que temen a Dios, pero sus actos, sus hechos, otra diferente. Es incoherencia. Ese era Jacob, un hijo engañador. Por eso la confusión que hay en Isaac, ¿no? Pero la voz se me parece a la de Jacob, ¿no? Y como no podía saber, entonces acércate para palparlo, ¿no? Y aparentemente las manos sí eran las de Esaú. Mire lo que dice el versículo 21. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y después dijo, y dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos de Esaú. Isaac es el cuadro de aquella persona, aquel padre, que la realidad es de que aunque sabe que algo no anda bien, se niega a la realidad. Entra en esa negación. Es cierto, para ese momento Isaac no podía ver bien, pero todavía tenía el oído. Y aunque escuchaba que esa no era la voz de Esaú, decía, qué raro, ¿cierto? Él quería creer que sí era. Como hay muchos padres, ven que las evidencias son claras, su hijo no es cristiano, las amistades, la forma como habla, cómo se comporta, y usted quiere creer que es salvo. Terrible. Es aquel padre que entra en la negación. ¿Todavía quiere creer usted que realmente su hijo o su hija es cristiana, es salvo? Aunque hable de esa manera, aunque no se le vea temor de Dios, aunque no tenga ni siquiera las marcas elementales de alguien salvo, ¿todavía usted osa creer que es cristiano, que es salvo? Ese es el caso de Isaac. Dios es tan bueno que no permitió que fuera engañado. Si fue engañado es porque no solo fue el engaño de Jacob, sino que el mismo Isaac se engañó a sí mismo. Piénselo y verá. Es cierto, no podía ver, pero podía escuchar. Y todavía la voz le decía, porque él dijo, es que la voz es la de Jacob, las manos de Esaú. El peor engaño fue el autoengaño de Isaac, negándose a mirar lo que realmente estaba pasando. Que una vez más, su hijo Esaú no estaba allí, sino era Jacob aparentando que era Esaú. Un hijo engañador. Hay tantos padres ciegos así como Isaac, que aunque escuchan, dicen, no, yo creo que eso es mentira. El comportamiento en el colegio le dice, mire, su hijo aquí es un terrible y en casa es un santo. No, yo no creo eso. Esa es la profesora que lo tiene entre ojos. Es más fácil siempre la mala profesora. Aquí en la casa, pero es que yo lo veo. Y siempre lo llaman atención, lo llaman, lo citación acudiente y dice, no. Un Isaac, ¿no? Ciego. Usted cree que es un angelito y resulta que no. Porque una vez más, allí está presente un hijo engañador. Aunque estaba ciego, podía escuchar. Y aunque usted no pueda ver los actos de su hijo, pare bien la oreja. Porque de seguro que los actos hablan más que lo que está diciendo su hijo. Las manos hablaban más, ¿no? Es lo que decía. Los actos de una persona hablan mucho más, porque puede cualquiera. Miren el lenguaje. Yo soy tu hijo. Come, hasta religioso. Pero la verdad era otra. Y es allí donde cada padre tiene que ejercer un discernimiento. No se engañe usted mismo. Tanto padre engañado de esa manera. Por hijos que dicen una cosa con su voz, pero en el acto, sus hechos, sus manos hacen otra diferente. Y sin embargo ellos dicen, ay, qué raro, me parece, pero no me parece. Y algunos están así, yo creo que como que mi hijo es 50% inconverso, 50% cristiano. Porque esto creía Isaac. Me parece que es 50% Jacob, 50% Esaú. ¿No dice eso? La voz de Jacob, las manos, ahí 50-50. ¿Usted cree que su hijo es medio cristiano? Porque no dice malas palabras, no toma, no tiene malas amistades supuestamente, pero no mira lo otro, no le gusta la Biblia, no ora, no de santidad, le gusta la música mundana. Ahí yo creo que es como 50-50, no se engañe. ¿Es salvo o no es salvo? ¿Es cristiano o no es cristiano? No a medias, como algunos dicen. Es que yo creo que ahí va, dicen algunos. Los padres Isaac tienen un dicho. ¿Sabe cuál es el dicho? Si comparo a mi hijo con los demás del mundo, pues ahí va. Por lo menos a ser responsable, ¿sí o no? Mire otros vagos por ahí que ni hacen nada. Ahí va, ¿sí o no dicen? Un Isaac, un ciego. Porque siempre buscamos uno peor para aliviar la conciencia, ¿no? Ah, no, el hijo de la vecina, no, ese sí es un terrible, ¿sí o no? Ya está 3 veces en la cárcel, es un pandillero. Mi hijo, lo único que tiene es que toma, fuma y no quiere nada de Cristo, no tiene nada más. Del resto es bueno. Mentira. Ese es un Isaac. El hijo engañador actúa de esa manera y es manipulador por excelencia. No se deje engañar. No se deje engañar por lo que le dice. Mire más allá. Pídale a Dios discernimiento, sabiduría verdaderamente. Contraste a su hijo, su conducta, lo que él es, lo que usted sabe que él es, a la luz de la Biblia. Porque a simple ojo, pueda que se engañe, ¿no?
A simple ojo parece que sí, pero resulta que no. ¿Cuántos hijos engañadores habrá? Y lo peor, ¿cuántos padres Isaac me estén escuchando en esta hora? Creyendo que sí, resulta que no. Dice la Biblia, versículo 24. Dijo, ¿eres tú mi hijo, Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Tremendo, yo soy. Yo soy. ¿Se imagina usted eso? Identificarse de esa manera. Y es que realmente los padres muchas veces son cegados por las circunstancias. Y a algunos les llega a pasar como Isaac. Isaac podía tener toda excusa. No, es que yo soy ciego. Pero no, mire, Dios le permite a usted como padre ver un poquito más allá, ¿no? Que ya usted haga caso omiso de eso es diferente. Aunque no vea, puede oír. Solo Dios pudo cambiar a este hombre, ¿no? Hasta que tuvo un encuentro real con el Señor. ¿Se acuerda cuando le cambió? De nombre de Jacob a Israel. Claramente, solo el Señor puede cambiarlo. Si usted es un hijo engañador, solo el Señor puede cambiarlo. Ese cambio procede de la salvación. Si usted descubre que quizás yo soy así, aparento que aquí, en la iglesia, en la casa, pero cuando nadie me ve soy otro, solo el Señor puede cambiarlo. Si usted descubre que es un hijo engañador, debe tener un encuentro personal con el Señor, así como lo tuvo Jacob. Porque algunos creen, mi papá me va a ayudar a cambiar. No, usted seguirá engañando a sus padres. Pero solo el Señor podrá transformarle y cambiarle para que salga de ser Jacob a ser un Israel. Cada padre debe pensar, quizá usted esté enceguecido. Su hijo lo ha manipulado tanto que usted está ciego. Usted no puede ver más allá. Pídale al Señor que le dé sabiduría y entendimiento. Y usted como hijo, quizá usted se ha encargado de manipular, mentir a su padre, incluso pasarse por cristiano cuando no lo es. Necesita hoy permitir que el Señor obre en su corazón y realmente sea usted cambiado, transformado mediante la experiencia y la salvación. Incline su cabeza para orar. Señor Dios, Padre eterno, te damos gracias por este momento. Gracias por tu palabra que siempre, Señor, es útil para enseñarnos. Te ruego, Dios, que obres en cada padre, en cada hijo, Señor, para que realmente haya un cambio en sus vidas. Aquel que no te conoce, Señor, aquel que quizá ha vivido manipulando, engañando a sus padres, te ruego, Dios, para que la gracia tuya, el evangelio tuyo, tu Espíritu Santo le redarguya de pecado, de justicia y juicio. Ayuda a cada padre también para ser instrumentos, Señor, de llevarles a la salvación a cada uno de ellos. Y gracias por tu palabra, Dios. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.